El hombre nunca llegó a la luna. Los Illuminatis controlan el mundo. La princesa Diana realmente fue asesinada. Las pirámides de Egipto fueron construidas por extraterrestres. Y el COVID-19 fue creada por Bill Gates en un laboratorio secreto. Yo soy Vladimir Aguilera y hoy les cuento sobre las teorías conspirativas más sonadas. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de un Multifacético. Hoy les cuento sobre algo que es muy actual y es precisamente las teorías conspirativas. Todas esas series de sucesos que están ocurriendo en el mundo y que le tratamos de buscar una explicación un poco más misteriosa, esotéricas, a través de entes externos como sociedades secretas, conspiraciones gubernamentales, religiosas, políticas e incluso inteligencia extraterrestres. Todas estas historias han cobrado muchísima fuerza en los últimos años e incluso en pleno siglo XXI, y con la ayuda de las redes sociales se han ido esparciendo por todo el planeta. Luego de una intensa investigación a través de este proceso de curaduría de cultura general que yo hago, logré clasificar todas estas teorías conspirativas en 7 grandes grupos que se las voy a describir a continuación. El primer grupo de teorías conspirativas tienen que ver con lo que son sucesos científicos que, a pesar de que han pasado muchísimos años, que han sido comprobados, ahora resulta que son falsos. Fíjense el primero. El hombre nunca llegó a la luna. Aunque no lo crean, hay muchísima gente que piensa que realmente cuando el hombre llegó a la luna, y si recuerdan en el año 1969, cuando Neil Armstrong hace la primera pisada sobre superficie lunar, también una de las cosas que ocurrieron fue que se izó la bandera de los Estados Unidos. Toda esta teoría que afirma de que realmente nunca ocurrió tal viaje, sino que fue todo reconstruido en un estudio por el gobierno de los Estados Unidos para ganarle todo lo que es la carrera al espacio a los rusos, que en ese momento estábamos hablando de la Guerra Fría. Toda esa teoría conspirativa cobró fuerza a partir de una fotografía que está en internet, que todos las podemos obtener, y es que sale la bandera de los Estados Unidos realmente como una especie de movimiento, cuando se supone que en la atmósfera lunar o en la superficie lunar no hay viento que mueva la bandera. A partir de ahí sigue siendo una teoría altamente creíble en nuestros tiempos, y esto comenzó desde el momento en que el hombre llegó a la luna. Lo cierto es que al sol de hoy todavía existen todo lo que son la cantidad de viajes al espacio, incluso no solamente a la luna, sino también al planeta Marte, que ya se está haciendo planificada, pero sigue siendo una teoría conspirativa que sigue siendo creíble a lo largo de todos los años. La segunda teoría conspirativa, que tiene que ver con otro suceso científico, es que la Tierra es plana. Así como lo escuchan, existen muchas personas que creen que la Tierra realmente no es redonda, que es plana. Y si no me creen, vayan al sitio web de The Flat Earth Society, una sociedad que existe libremente de pensadores que afirman que la Tierra no solamente es plana, sino que tiene forma de disco, y algunos de ellos incluso afirman que todo lo que es el borde de ese disco está compuesto por hielo de la Antártica. Así que a pesar de todos los avances científicos y tecnológicos que obviamente han probado que la Tierra es redonda, se sigue siendo creyente en algunos de estos grupos que la Tierra es realmente plana. El segundo grupo de teorías conspirativas yo lo denominé las sociedades secretas que controlan el mundo. Siempre hemos hablado, siempre hemos escuchado estas historias, por ejemplo, de los masones, que controlan gran parte de lo que sucede en el mundo, y los gobiernos y los grupos religiosos. El tema de los masones viene dado, es una agrupación que existe realmente, una asociación que es denominada una logia, y que fue creada en el siglo XVI en Inglaterra. Y algunos personajes que pertenecen a esta logia que son famosos fue el que fue primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, y también el escritor Oscar Wilde. Sin embargo, no hay nada que determine que realmente los masones tengan una influencia directa en lo que es el orden mundial, aunque sí se ha determinado que existen grupos de presión que son masones, como los que están presentes en el Parlamento inglés, y donde podemos leer en las noticias de la BBC de Londres que esos grupos están ejerciendo siempre una presión en todo lo que es en el cambio de las leyes del Reino Unido. Pero quizás el grupo de la sociedad secreta que más ha dado de qué hablar son los famosos Illuminatis, sobre todo a raíz de las novelas de Dan Brown, si recuerdan El Código de Da Vinci y otras sagas de novelas que él escribió,
escribió, los Illuminati son esta orden que fue creada en Baviera en el año 1776, en lo que hoy nosotros conocemos como el país de Alemania, y que realmente está representado por una serie de simbologías. Si ustedes recuerdan todo lo que son los Illuminatis, que siempre vemos estas teorías que surgen por internet, en las redes sociales, ellos están representados por esta pirámide que tiene un ojo, que ese ojo se llama el ojo panóptico, que representa la vigilancia de Dios sobre la humanidad y sobre la tierra. También otro de los símbolos que denominan la presencia de Illuminatis son el número 13 y los ambigramas, es decir, estas palabras que cuando los giras 180 grados pueden representar otro significado o tener también otra especie de característica como palabra. Lo cierto es que los Illuminati son una orden muy secreta que todavía no se sabe si realmente existen, pero que viene siendo transmitida a lo largo de los siglos y que fueron muy perseguidos, y a ellos se les atribuyen muchas cosas como lo que es la parte de ocultar cierto secretismo a nivel religioso. Recuerdo que una vez estuve en un concierto de Madonna donde se mostró este ojo sobre una pirámide y automáticamente salió en todas las plataformas de internet que Madonna era una Illuminati, y así sucesivamente han aparecido cada vez más personas históricas y más personas públicas que se les acusa de pertenecer a esta secta secreta. El tercer grupo de teorías conspirativas tienen que ver con personajes históricos que, a pesar de que fallecieron hace largo tiempo, muchos afirman de que no fue así y que los han visto vivos. Por ejemplo, en el caso de Elvis Presley, que sabemos que falleció un 16 de agosto de 1977, y sin embargo en los años subsiguientes a su muerte, muchas personas en los Estados Unidos afirman haberlo visto, fue fotografiado. Sin embargo, no ha sido, evidentemente, no existe nada comprobado, pero muchas personas que adoraban al rey del rock and roll realmente afirmaron que él nunca murió en el 77, sino que él siguió vivo décadas después. Lo mismo ocurrió con Adolf Hitler, el alemán que todos sabemos que en la historia, cuando termina la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, Hitler toma su vida en sus propias manos, se dispara a sí mismo y evidentemente que allí culmina. Sin embargo, nunca su cuerpo fue expuesto al escarnio público, y por lo tanto hay quienes afirman que él continuó vivo y que escapó fuera de Alemania. Incluso hay quienes que afirman que él terminó viviendo en Islandia. El cuarto grupo de teorías conspirativas tienen que ver con los que son responsables por la muerte de personajes que fueron de alguna manera muy queridos a nivel masivo. Estoy hablando, por ejemplo, del asesinato de John F. Kennedy, que todos sabemos que murió a manos de una persona llamado Harvey Oswald, que le disparó, Lee Harvey Oswald, que le disparó en esa famosa procesión que estaba haciendo en Dallas en compañía de la primera dama Jacqueline Kennedy en la época. Murió de esos impactos de bala, y sin embargo, si recuerdan, en esa época cuando estaba ocurriendo la investigación, salió un señor llamado Jack Ruby que le disparó literalmente a quemarropa a Lee Harvey Oswald justo cuando él iba camino a la policía de Dallas a dar las declaraciones, y a partir de ahí comenzó a tejerse una teoría conspirativa que realmente no fue Lee Harvey Oswald el que disparó al primer mandatario norteamericano, sino que fue propios miembros del gobierno. Otros afirman que fueron también miembros de la mafia, hay quienes afirman que fueron los rusos y otros que afirman que fue Fidel Castro, que en ese momento estaba llegando a todo lo que es en la revolución cubana en la isla de Cuba. Y finalmente tenemos lo que es la muerte de la princesa Diana, conocida también como la reina de corazones, y cuya muerte causó muchísima conmoción el 31 de agosto de 1997, cuando murió trágicamente en ese accidente de tránsito en el Puente del Alma en la ciudad de París, cuando precisamente iba huyendo literalmente de paparazzis de la prensa que la estaban acechando. Y muchas de las teorías conspirativas afirman de que la propia familia real británica mandó a asesinarla. Incluso hay quienes afirman más duramente que la propia reina Isabel II no le convenía que ella siguiera existiendo y que por eso decidió asesinarla. Incluso esta teoría cobró mucha fuerza porque el padre de Dodi Al-Fayed, quien falleció con la princesa y que era en su actual pareja
Para el momento comenzó a hacer una serie de investigación y comenzó a dar declaraciones públicas de que realmente algo pasaba allí, que era la propia familia real británica. Sin embargo, nada pudo haber sido comprobado porque, como todos sabemos, el chofer que lo trasladaba supuestamente tenía los niveles de alcohol superiores a los permitidos por el tránsito de la policía francesa y nunca se llegó a ningún acuerdo. En mi experiencia personal, basado en todas las biografías que he leído de la familia real británica, en ese momento la princesa Diana ya no ocupaba un título real, ya no era princesa de Gales porque ya se había divorciado del príncipe Carlos. Sin embargo, la única sospecha que a mí me queda es que Diana iba en ese momento dirigiéndose hacia la villa de la familia de Dodi Al-Fayed, y precisamente esa villa ubicada cerca de Bois de Boulogne en la ciudad de París fue la que perteneció a este rey Eduardo VIII que abdicó a la corona inglesa. Entonces deja un poco que pensar también que qué casualidad que se estaban dirigiendo a esa villa. Pero fuera de eso pareciera que no existe ninguna otra razón desde el punto de vista racional por la cual la familia real británica haya estado involucrada en el asesinato de la ex princesa. El quinto grupo de teorías conspirativas tienen que ver con monumentos construidos supuestamente con inteligencia extraterrestre. Y esto sucede porque evidentemente existen estos monumentos que hemos visto a lo largo de la historia del mundo, como es el caso de las pirámides de Egipto en Giza, los Moai de la isla de Pascua y las líneas de Nazca en Perú. Todas son de alguna manera monumentos extraordinarios que pertenecen, en el caso de las pirámides de Egipto, a las grandes maravillas del mundo antiguo y que todavía se mantienen en el mundo moderno, y que no sabemos cómo esas sociedades que existieron hace 4.000 o 5.000 años antes de Cristo pudieron haber construido semejante, estructuras tan fantásticas. Entonces siempre lo que se recorre, se busca es la explicación en lo que es una inteligencia extraterrestre, sobre todo cuando vemos las pirámides de Egipto que tienen estos bloques de piedra que son tan gigantescos. Yo tuve la oportunidad de viajar a Egipto y de estar en las pirámides, y nos llevaron también a las canteras donde estos bloques eran extraídos, y bueno, nos explicaron todo el proceso que era a través del río Nilo, que las traían flotando una por una. Sin embargo, se necesitaban decenas de años y miles de esclavos literalmente que morían en esos trabajos forzados para poder trasladar un solo de esos bloques a todo lo que es la pirámide de Giza. En el caso de los Moai de la isla de Pascua, hace poco se descubrió que estas cabezas que están colocadas en la isla como mirando hacia algún punto realmente no son cabezas, sino que también tienen cuerpos. Entonces lograron desenterrar algunos de los Moais y ver todo lo que era esa estructura, lo cual denota que parecieran que son seres de otro planeta. Hay otra teoría que afirma que tanto la esfinge que está en Egipto como los Moai que están en la isla de Pascua, su mirada está proyectada hacia el espacio, hacia algún punto, lo que se supone que es el lugar de origen de esos extraterrestres. Una tercera teoría o hipótesis conspirativa extraterrestre tiene que ver con las líneas de Nazca en Perú, que son estos grandes dibujos que se llaman geoglifos, que fueron construidas en la época precolombina. Y lo que sí llama la atención, que a mí en lo particular me deja la duda, es que son animales que ocupan aproximadamente 1.000 kilómetros cuadrados, todo lo que es el terreno donde están estas figuras, y son animales que se ven solamente desde una vista aérea perfectamente. Entonces la duda que se queda es cómo estas civilizaciones precolombinas pudieron construir algo que se pudiera ver desde lo alto, como si estuvieras volando encima de ellas de una manera tan perfecta. Luego pasamos a lo que es el sexto grupo de teorías conspirativas, y ya estamos hablando del siglo XX, de teorías que surgieron recientemente a partir del año 2000, y me refiero a lo que son los hombres poderosos que han surgido en este nuevo milenio y que son considerados a veces como inhumanos, o incluso se consideran que también son extraterrestres o que tienen una influencia muy particular para apoderarse del mundo. Estamos hablando de figuras como Bill Gates, quien es la cabeza de Microsoft, de Mark Zuckerberg, que fue el fundador de Facebook, y de Jeff Bezos, que fue el fundador de Amazon. También se le han atribuido algunas características extraterrestres a personas como Donald Trump, quien fue el primer mandatario de los Estados Unidos, el 45º mandatario de los Estados
Estados Unidos. Lo que sucede con personajes como Bill Gates es que como él buscó la manera de que cada hogar en el mundo tuviera un computador personal con un sistema operativo Windows, eso significa que hay una presencia tecnológica por lo menos en cada rincón del planeta. Adicionalmente a esto, por varios años consecutivos, Bill Gates se convirtió en el hombre más rico del mundo según la revista Forbes y por eso lo hacen también un hombre muy influyente. También tenemos el caso de Mark Zuckerberg, cuya teoría conspirativa viene del hecho de la cantidad de datos que viene manejando la red social Facebook, donde prácticamente ya conoce todos tus gustos, prácticamente tiene allí conectado a todo lo que es la base de datos de la población del planeta entera, porque prácticamente no existe humano, a menos que no tenga acceso a la tecnología, que no esté registrado en la red de Facebook. Y en el caso de Jeff Bezos, en el 2017 se convirtió en el hombre más rico del planeta y ahora con su empresa Amazon, que ha generado tanto dinero, también se ha vuelto uno de las fuentes de ataques como teorías conspirativas, siendo uno de los hombres más influyentes del mundo por tener tanto dinero. Estamos hablando de, para el año 2020, de 200.000 millones de dólares. El último grupo de teorías conspirativas tienen que ver con eventos de impacto mundial. El primer de esos eventos fue lo que sucedió el 11 de septiembre, que fue el ataque a las Torres Gemelas y que todos sabemos que fue atribuido a grupos terroristas que impactaron 2 aviones, uno en cada torre. Sin embargo, cuando surgió este ataque, surgieron al mismo tiempo muchas teorías que afirmaban que realmente un avión no era necesario para derribar las Torres Gemelas de Nueva York, sino que esas explosiones parecieran venir de un misil. Se hablaba también de cargas explosivas que estaban instaladas en cada una de las torres. Y también recuerdo que uno de los vuelos de United Airlines, que luego esa experiencia que sucedió la transformaron en una película. Si recuerdan, ese avión iba dirigido también a la ciudad de Washington, pero lamentablemente todos sus pasajeros perecieron porque se cayó. Sin embargo, una de las teorías conspirativas afirman que fue el gobierno de los Estados Unidos que disparó un misil para explotar ese avión. Y recuerdo también que hubo un impacto enmarcado en las actividades del 11 de septiembre, donde un avión sí llegó a estrellarse contra una de las alas del Pentágono. Ahí ese avión prácticamente quedó pulverizado. Por lo tanto, una de las teorías conspirativas también afirma que no fue un avión lo que llegó allí, sino también un misil que fue lanzado directamente al gobierno de los Estados Unidos. El segundo evento de impacto mundial que ha causado una teoría conspirativa es lo que estamos viviendo actualmente mientras yo les cuento esta historia. Estamos en el año 2020, y estamos frente a una pandemia de gran alcance mundial que es el COVID-19, y evidentemente que por la falta de información sobre lo que pasa, sobre su origen, sobre la causa, esto ha generado muchísimas teorías conspirativas, desde el tema de que China realmente creó el virus para poder apoderarse del mundo y que se está creando un nuevo orden mundial. Se habla también que a través de la tecnología 5G se está esparciendo el virus a lo largo de todo el mundo. Se habla también que fue una enfermedad que fue creada en un laboratorio para luego vendernos a todos la vacuna. Incluso se habla recientemente de un complot con Bill Gates, el fundador de Microsoft, precisamente, donde pareciera que él fue de alguna manera responsable por crear este virus. Cuando analizamos lo que es el blog y la visión de Bill Gates, lo que quiere realmente es ayudar y realmente no hay ninguna base que lo sustente. También se ha hablado que el murciélago, un murciélago es el portador de este virus. Esto tampoco ha sido comprobado 100% científicamente, y finalmente he escuchado que hasta el virus fue inventado por los medios de comunicación precisamente para ocasionar un caos a nivel del mundo. Lecciones aprendidas. Creo que la lección más importante que podemos desprender de las teorías conspirativas que son esas, simplemente meras teorías o hipótesis que no necesariamente tienen un basamento científico. Y al final yo soy un defensor de los métodos científicos porque te dan todo lo que es una serie de parámetros convincentes y coherentes que buscan darle razonamiento lógico a las cosas que suceden. Así que frente a un científico que está colocando un white paper y que tiene años de investigación, o una persona que simplemente está grabando para un canal de YouTube y que quiere ser popular y que solamente coloca allí una historia para teoría conspirativa, sigue ganando para mí lo que es el poder del aspecto científico. Lo otro que es importante resaltar es que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a desarrollar criterios apropiados para discernir las fuentes de información confiable y realmente evitar caer en estos trucos o estas trampas de teorías conspirativas sin ningún fundamento. Fuentes de información.
La principal fuente de información que yo les recomiendo para entender todo lo que es el impacto de las teorías conspirativas y de cómo esto está influenciando el mundo es un documental en español hecho por la cadena alemana DW y se llama ¿Por qué nos creemos las teorías conspirativas? Yo los invito a ver este documental porque realmente resumen de manera bien coherente todo lo que está sucediendo y cómo nosotros podemos documentarnos para entender mejor qué es realmente cierto y qué es realmente falso. Si ustedes tienen otra fuente de información, por favor no duden en compartirla conmigo, y para otros tips para desarrollar estos criterios de cómo discernir mejor lo que es la información de cultura general, no duden en contactarme a través de mis redes sociales, @Mr. Aguilera, por las plataformas de YouTube como Vladimir Aguilera Multifacético y por mi podcast en todas las plataformas como Historias de un Multifacético. Muchas gracias y hasta la próxima.